Ella me contestó. Bien. ¿Se escucha ahí? ¿Se está viendo? Sí, perfecto, Joy. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a ver un concepto acá que tiene que ver con el tema que vamos a ver. Vamos a sacar unos minutitos a la práctica, ¿sí? Vamos a decir entonces que una función tiene un salto infinito, ¿sí? Cuando al menos uno de los límites laterales, para tendiendo a A, que puede ser por derecha o por izquierda, por eso con que sea uno de los laterales, me va a dar más o menos infinito, ¿sí? Entonces, en alguna de esas situaciones tendríamos un salto infinito. ¿Está bien? Bueno, acá hay unos ejemplos de asíntota vertical, por ahí los voy a dejar para pasar a ver continuidad de otro Continuidad. tema, pero acuérdense que acá, por ejemplo, esto me parece importante recalcarlo, entonces nosotros tenemos esta curva, ¿no? O esta función, podríamos decir, bueno, f de x es, yo la voy a generalizar como logaritmo en base a de x, ¿sí? Con a mayor a 1, porque si no, queda esa situación. Esa función tiene asíntota vertical en x igual a 0, ¿sí? Entonces, decir que tiende a 0 en este caso, fíjense que esa función, ¿cuál es el dominio de la función logaritmo? Vamos a pensar en logaritmo natural, en todo caso, que es la que está el Cero más ejemplo ahí. infinito. De 0 a Cero. más infinito, ¿incluido o sin ¿El incluir cero? el 0? Sin incluir el cero. Perfecto. Sin incluir, perfecto, ¿sí? Entonces, como esa es la función, la dibujo aunque sea medio rápido acá, pasa por 1, 0, ¿sí? Esta función no está definida por izquierda. Entonces acá, decir que x tiende a 0 por derecha, acá estoy poniendo el igual, y es equivalente a decir que me voy a estar acercando a 0 por derecha. ¿Se entiende? Yo ahora lo voy a explicar un poquito más con esta que es una función partida, la diferencia. Yo puse el igual y no es que me comí el que tiende por izquierda, porque no puedo acercarme a esta función. La única forma que tengo es acercarme por derecha a los valores funcionales, ¿sí? Entonces directamente evaluarla en cercanías de 0, la única opción que tengo en esa función es evaluarla por derecha, ¿sí? Distinto es acá, cuando yo pido el límite cuando x tiende a -1, por ejemplo, de una función, yo no puedo poner igual a que es el límite cuando x tiende a 1 por derecha, porque tengo dos expresiones distintas dependiendo si me estoy acercando por izquierda o por derecha. Entonces lo que hacemos es abrir así, o llaves o unas flechitas y decir, bueno, no me queda otra que evaluarla a 1 por izquierda a través de la expresión que está definida por izquierda, y la tengo que evaluar, no puedo poner el igual y una sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una expresión por izquierda de 1 y otra expresión a la derecha de 1. Si yo lo voy a dejar acá, que ustedes después lo analicen, lo terminan ustedes este ejercicio, ¿sí? O lo van a ver, está como ejemplo en los apuntes teóricos, está desarrollado completo ahí. eh, y bueno, a ver acá qué llego, ¿sí? ¿Qué conclusión llego? ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte? Entonces, acá sí puedo poner un igual directamente, porque A ver, chicos. no la puedo resolver Sí, no hay, por no hay, derecha. nadie avisó Bien, nada en el chat, así que. bueno, bien. Voy a ir a continuidad para que ya quede, porque esto por ahí lo va a también un poquito más en la práctica después. Entonces vamos a definir lo que es continuidad, ¿sí? Vamos a decir entonces que una función es continua en un punto, y en principio vamos a definir puntos, ¿sí? En A o en X igual a A. Sí, fíjense que acá, a ver, ¿qué se diferencia esto que yo tengo escrito acá, que estoy marcando, con respecto a lo que vimos hasta ahora? ¿Qué estoy poniendo acá? ¿Igual a qué? ¿A cualquier L? A ver. Hasta ahora vimos el límite, si el límite existía, ¿no? Puntual de una función y me daba un valor de L. Y no me importaba lo que pasaba en A, ¿no? Porque decíamos que la función podía estar o no definida, porque no me interesa lo que pasa en A. Quiero ver qué pasa en cercanías de A. Ahora, si yo le estoy poniendo que ese límite, en lugar de ser un L cualquiera, es el valor funcional en A, acá me interesa lo que pasa en A. Sí. Sí me interesa, ¿sí? Por eso justamente estoy hablando de continuidad. Pensemos que el concepto de continuidad es lo mismo que mismo significado que tiene la palabra en sí en la vida diaria, es algo como que es continuo, que no tiene interrupciones, ¿sí? Que yo lo podría graficar sin interrupciones.
Y si estoy hablando de continuidad en un punto, es que en ese punto tiene que estar, vamos a ver ahora todas las características, qué significa esto, ¿sí? Que tiene que estar definida en principio en ese punto es una de las condiciones. Entonces, esto que yo puedo resumir en un único límite, como el que está resumido acá, implican tres condiciones, ¿sí? Que son las que están detalladas acá. Esto es equivalente a decir tres cosas. Por un lado, que exista la función en A, porque si no yo no podría poner que era el resultado del límite, ¿no? No podría haber escrito esto acá. Entonces, la primera condición es que exista la función en ese punto, ¿sí? Como lo digo de otra manera, que A está en el dominio de la función, o que A, lo podemos escribir así, pertenece al dominio de la función. ¿Está bien? La segunda condición es que tiene que existir el límite, porque si yo el límite no existe, no le hubiese puesto que era igual a algo. ¿Se entiende? Acá. Hubiese puesto no existe. Entonces, el límite, cuando yo me estoy acercando a ese punto en donde estoy evaluando la continuidad, tiene que existir. Y después, que el valor del límite, en lugar de ser cualquiera, tiene que ser f de a. Yo lo voy a escribir de otra manera, es decir, que el límite exista, lo voy a completar acá un poquito, vamos a poner que el límite exista y que sea finito, que me dé un determinado valor, ¿sí? Y después que ese valor del límite, al que yo llamé L, no puede ser cualquiera, tiene que coincidir con el valor funcional en A. Generalmente lo que hacemos en la práctica es evaluar siempre las tres condiciones por separado. En realidad se resumen en una sola, pero bueno, implican todo este análisis, ¿sí? Determinar si existe el valor funcional en el punto, que el límite exista cuando me acerco a ese punto y que sean iguales. El valor del límite y el valor funcional sean iguales, ¿sí? Si yo garantizo estos tres puntos que se cumplen, digo, entonces la función es continua en x igual a a. ¿Está bien? Vamos a ver acá en A, B, C. En este caso yo la definí la continuidad en A. A ver qué les parece en este gráfico que yo puse acá. ¿Qué me pueden decir? Vamos a analizar primero qué pasa en x igual a a. Y me voy haciendo todas las preguntas. ¿Sí? ¿Existe la función en A, les parece? En el gráfico acá, ¿no? De la izquierda. Sí. No. No, porque acá tengo No, una... dice ¿ven? Franco. Bien, si no, en este No, en caso, A no. cuando hay un punto lleno, significa que existe. En A no está definida, ¿ven? Pues yo voy acá en A y ese agujero me dice que no, no existe la función en A. Entonces ya con esto, ¿qué voy a decir? No existe la función en A. Que Bueno, no es continuo. que no es yo con eso solo yo podría decir que no es continua, ¿está bien? Estaría en lo correcto si digo que no es continua, pero yo voy a ir por el segundo punto. Vamos a ir por el segundo. Vamos a poner un 1 romano acá como que es el primero que estamos evaluando. El segundo punto yo ahora les pregunto, porque esto me va a ayudar a clasificar las discontinuidades, ¿sí? Pero hasta ahora está perfecto lo que ustedes dijeron. Si yo me acerco a ese límite, ¿tiene límite? ¿Existe? ¿Les parece que existe el límite cuando me acerco a A? Sí, existe. Vamos a ponerle acá, por ejemplo. Yo me voy acá, voy a ir completando, voy a poner L sub A, como para que sepamos que sí, que ese límite existe entonces, y vale ese valor que yo le puse, L sub A, ¿sí? O una mayúscula, lo que les quede mejor. Bueno, la tercera condición, ¿yo puedo evaluarla? De que el valor funcional sea igual al límite o no. Y no la evalúo, ¿por qué? Porque no tengo valor funcional, ¿sí? Entonces le hago una raya, la dejo incompleta. Bien, ahora vamos a ver, ¿qué pasa en B? En x igual a B. ¿Qué me pueden decir? ¿Existe el valor funcional en B? Puede ser Sí, que en vez sí, sí. ¿no? Sí, dice Sí Frank. existe A ver, un Agustín. puntito lleno. Yo recién se los... Bien, existe y sería acá. Me paro acá. Este sería el valor funcional en B, ¿sí? O sea que existe. Bien, esto lo cumplió. Voy tildando. Y para el de La arriba, que segunda está vacío. condición. ¿Existe el límite arriba? Y no podría estar en los dos, porque si estuviera en los dos no sería función. ¿Se entiende? Es decir, acá... Ahora vamos a ver, ¿qué sería eso? Ahí arriba está vacío, o sea que el valor funcional es este, porque este estaba lleno. Voy a borrar para que se vea que estaba lleno y no lo llené yo. ¿Sí? ¿Lo ves ahí? Ese es, digamos, ese punto vacío, podríamos decir
que es un límite Agustín por dice que no, derecha. Sí, Agustín dice que no existe. perfecto. ¿Por qué no existe, Agustín, el límite cuando vos te acercás a B? Está bien lo que dijiste, pero ¿por qué? ¿Qué A ver, pasa en B? A ver, les voy a limpiar un poco acá, que por ahí está muy... porque son diferentes los límites laterales. Perfecto. Este puntito de vacío que vos decías me ayudaría a ver que ese valor no lo toma. Es como si tuvieras un paréntesis ahí, ¿sí? Por eso el punto lleno es el valor funcional. Si hubiese estado lleno el de arriba y vacío el de abajo, era al revés. Entonces yo me acerco por derecha a B y tengo un determinado valor, y me acerco por izquierda, ¿sí? Y los valores funcionales se acercan a otro valor. Por eso no existe. ¿Por qué? Vamos a abreviarlo acá, porque el límite por izquierda, aclaramos un poquito por qué no existe, ¿sí? No lo analizo ahora, pero porque el límite por izquierda es distinto del límite por derecha. ¿Se dan cuenta? Y el tercero, como no tengo un límite, tampoco lo puedo comparar. ¿Se dan cuenta? Bueno, a ver qué pasa en... Voy a bajar esto un poquito. ¿Qué pasa en el punto C? No hay una función. ¿Cómo? Hagámonos las preguntas como hacía Fab. ¿Existe f en C? Claro. Vaya preguntándose todo Sí. lo mismo. Sí, existe en FC. A ver, esperen que voy a hacer insertar acá un espacio. Ahí está. Entonces me pregunto, en el 3, lo tomamos como 3, y vamos haciendo todas las preguntas. ¿Existe la función en C? ¿Ven dónde está definida? Voy a ponerlo con otro color, con rojo. Este punto que quedó solo ahí volando, ¿no? Este puntito, me quedaron como muy juntos. Acá voy a borrar este otro. Esto ya lo analizamos. Este sería el valor funcional en C. ¿Se dan cuenta? Ese punto aislado, ese punto que quedó volando. Es el valor funcional en C. Entonces, existe el valor funcional en C. Ahora me pregunto, ¿existe el límite cuando yo me estoy acercando a C de la función? ¿Qué les parece? ¿Yo me puedo acercar por derecha a C y ver qué pasa con los valores funcionales? No, es lo mismo que la anterior. ¿Mm? ¿Me puedo acercar por derecha y por izquierda? Fíjense, este puntito que tiene un Sí, me agujero, puedo porque no es el valor. acercar. Me Ah, puedo acercar y sería este, ¿no están de acuerdo? Que sería el límite de C, digamos. sí, ¿Sí? sí, Es decir, sí. los valores Sí. funcionales se están acercando acá, ¿está bien? A este valor. Entonces sí, existe y sería el en C. Y la tercera pregunta, acá la podría contestar, porque esto existía en los dos, ¿no? ¿Son iguales? Ahí no. Bien, f en C es distinto que el valor del límite, ¿sí? Entonces, por esa razón no es continua. Ven que tenemos tres distintos tipos de discontinuidades, porque en esos puntos que analizamos ninguna es continua, pero hay una diferencia bastante grande, y ahora vamos a ver la clasificación de los límites, ¿sí? De las discontinuidades. Fíjense que en la situación del A y el C, el límite existe, ¿sí? Es como que es una discontinuidad que no es tan terrible, digamos, como la que tiene B, ¿no? ¿Les parece que se podría llegar a salvar esa discontinuidad? Si yo quisiera hacerla continua en A, ¿podría hacerla? Sí, ¿Qué tendría que hacer? ponerle un valor a Ponerle un valor, o escena. sea, ese puntito llenarlo, ¿sí? Si yo recargo ese punto, ¿y qué punto le voy a dar? ¿Cualquiera? El mismo que me dé el límite de Perfecto, cuando... perfecto. Tranquila, no hay problema. El mismo que me da el límite, ¿sí? Y en el caso del C, ¿puedo hacerla continua? A ver, ¿qué dice el resto? No, ¿Por qué no? ¿Cómo la podría hacer continua? porque ¿Qué tendría que modificar? habría que sacar la función de C. Bien, este valor acá, ¿no? Le doy este valor, completo ese punto, ¿ven? ¿Y cuál es ese punto? Justamente también el valor del límite, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de discontinuidades, las vamos a llamar
discontinuidades evitables. Yo voy a saltear un poquito esto. A ver, ¿dónde tenemos los tipos de discontinuidades? Más abajo, Fabi. Están los saltos. Sí, 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 pero no Ahí. quería irme. Bueno, ¿les quedó claro ahí? Porque yo lo que estoy salteando simplemente son definiciones, después lo volvemos a ver si quieren. Fíjense que acá es la definición del límite, pero en este caso, entonces en lugar de haber un valor de L acá, en la definición está el valor funcional, ¿sí? En A. Bueno, eso lo vamos a ver después, no quiero agobiarlos con eso, quería saltar directamente, mi objetivo era dar todo, yo el lunes, la próxima clase retomamos y vamos a ver todas esas definiciones. Lo que estoy salteando son todas las definiciones, las pueden ver y consultarme, ¿sí? Si quieren, en el foro. Vamos a ver las clasificaciones ahora. Entonces vamos a ver si en x igual a A, vamos a decir que la discontinuidad es evitable, ¿sí? Si el límite existe. Entonces lo importante es que exista el límite, ¿sí? Entonces, en unas situaciones como lo que vimos recién, el valor funcional existía, que es el que está acá, pero era distinto al del límite. Y en el otro caso, no tenía valor funcional. Pero en los dos casos yo lo que puedo hacer es, voy a poner con rojo, puedo completar ese hueco para hacerla continua o en lugar de poner este, completar ese hueco, ¿sí? Entonces por eso se llaman evitables. Y lo que se dice es que se redefine la función. Eso por ahí lo vamos a ver un poquito más en la práctica. Yo puedo redefinir. Es decir, si esta era una función f cualquiera, vamos a decir que f es discontinua, evitable, la vamos a clasificar de esa manera, en x igual a a. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a dar, cuando yo haga los 3 puntos, existe el valor funcional, existe el límite, el segundo de existencia del límite se está cumpliendo, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es redefinirla. ¿Cómo la redefino? Poniéndole en principio otro nombre, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que este resultado es L, es lo que está acá, es L, le pongo otro nombre, entonces voy a decir que vale para todos, excepto para A, la misma función anterior. Pongo la expresión de la función anterior. Pero en A quiero que valga el valor de L. ¿Sí? Entonces esto es la función, digamos, redefinida. Redefino. Redefino. ¿Sí? Otra función. Le pongo otro nombre distinto. ¿Se entiende? Parece que estaba sola. Estela, ¿se escucha? Sí, está perfecto, Sí, se Fabi. Se escucha, se escuchó re escucha. bien. Ah, Sí, bueno. sí, perfecto. Bien. Entonces, esos son tipos de discontinuidades evitables. ¿Sí? Yo acá se lo estoy haciendo más teórico, ustedes en la práctica siempre es analizar, perdón, los 3 puntos, ¿sí? 1, 2 y 3, ir viendo que se vayan cumpliendo, ¿sí? Vuelvo a recalcar, lo importante es que para que sea evitable, el límite tiene que existir, ¿sí? El límite. Cuando, voy a volverlo a escribir acá, para que quede bien claro, cuando yo me estoy acercando al valor de A de la función, tiene que existir y tener un valor finito. Bien. Cuando no es evitable, se dicen no evitables. Entonces yo podría poner una clasificación primero que diga no evitables ahora, ¿no? Justamente las que yo no puedo evitar son aquellas que tienen o un salto finito o un salto infinito, ¿sí? Que son como las que vimos anteriormente, es decir, en este caso en A tiene un valor funcional, pero si yo me acerco por izquierda, tengo un límite, y si me acerco por derecha, el límite es otro, ¿sí? Entonces, en este caso, las no evitables, no va a existir el límite cuando me estoy acercando al punto de la función, ¿sí? Esa es la característica más grande entre lo evitable y lo no evitable, ¿sí? Es como que el límite es la condición más fuerte de continuidad, ¿se entiende? En el caso de llamarla que es no evitable de salto, vamos a decir que los laterales son finitos y distintos, ¿sí? Tenemos límites laterales finitos. Tengo que el límite por izquierda es distinto que el límite por derecha, pero son valores finitos, ¿sí? No es un salto infinito, ¿sí? Y después la vamos a llamar esencial o, yo no tengo problema que a veces la llamen así directamente, que es de salto infinito. Es más fácil asociarlo con el tipo en sí de Con el discontinuidad salto, que hay, sí. ¿sí? Más que llamarla esencial, que ese nombre por ahí no me dice mucho.
Entonces, va a ser esencial o de salto infinito si al menos uno de los laterales, es necesario que los dos, ¿sí? Si al menos uno de los laterales me da más o menos infinito. Entonces acá están gráficamente para que ustedes lo vean. ¿Ven? Esta función en el valor A, lo llamamos acá A, tenemos un límite por izquierda que me dio finito, pero el límite por derecha, si yo evalúo el límite cuando me estoy acercando a por derecha de la función, es más infinito, ¿sí? Por izquierda me dio un valor finito, ¿sí? Pero con que uno solo de los laterales me dé un valor infinito, ya es esencial o de salto infinito, ¿sí? En este caso me dieron los dos. Y podría ser que también me dé, por ejemplo, en esta situación, ¿no? Como las que vimos en todos los gráficos y los que ustedes sugirieron eh, de combinar en los que eran asíntotas, ¿no? En estos casos, cuando tengo una discontinuidad esencial. ¿Tengo asíntota? A ver, qué les parece? ¿Tengo asíntota vertical cuando la discontinuidad es de salto infinito o esencial? Acá estamos, ¿eh? ¿O hay ¿Sí? posibilidades? ¿O hay alguna Agustín dice que posibilidad? sí. Bien, ¿hay posibilidades que yo tenga una discontinuidad esencial sin asíntota? Vertical, asíntota vertical, ¿eh? ¿No? No. No, porque justamente la condición, fíjense, si volvemos a leer bien la condición de que sea discontinuidad esencial, dice al menos un límite lateral es más o menos infinito. Y justamente la definición de asíntota vertical es con que al menos uno de los laterales, ¿se acuerdan? Me diera más o menos infinito, decíamos que había asíntota vertical en x igual a. Bueno, esto es importante, me parece importante para que hacerlos pensar en estas cosas, para asociar, ¿no? Todo lo que estamos viendo, todos los temas. No sé, Estela, si querés, yo no los quiero demorar mucho más, así aprovechan a hacer No, sí, práctica, sacarse sí. dudas. Ujú. Quedan los teoremas de continuidad, que los invito a que los miren de los apuntes teóricos, y yo después les voy a pasar unos enlaces. Yo acá tengo unos enlaces también que están interesantes para ver, o se los voy a preparar un material con esto. Y cualquier cosa en la próxima clase vamos a, bueno, ven que acá tengo un listado bastante importante para seguir. Nos quedan algunos límites especiales, indeterminaciones, pero ya pueden avanzar bastante con el trabajo Trabajo práctico, práctico. ¿sí? Ahora les van a contar las chicas bien hasta dónde pueden, les avisamos bien hasta qué alcanzamos a explicar, y tienen bastante para trabajar. Acá tienen de continuidad, ven en el 9, en el 10, hay muchos de continuidad, ¿sí? Ujú. El 12 ya no lo pueden hacer, digamos, porque tenemos que explicar ese límite especial, pero hasta el 11 podrían llegar a trabajar, ¿sí? Sí, perfecto. Tienen Eh, bastante para hacer. No sé si hay alguna pregunta o... no, ahora recuerden que corten, descansan un minutito, le Dejo decimos a de... las chicas que se conecten dentro de 5 Me pongo mi minutitos. cámara para saludarlos. Y Profe, sí, Sí, ¿vio de lo que había explicado desde el principio, que era la definición 222? sí, a ver, lo que sí. pasa es que yo no Ahí me sí las está. acuerdo así. No, sí, 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 quería saber si también iba a agregar algún material. Está a todo en ver, me fijo. en los apuntes, ¿eh? ¿Sobre cuál que? 222, a ver, La primera ¿para qué me definición del fijo? límite, ¿Por qué no me la toma acá? Sí, sí, están en los ¿Está? apuntes. Esto está en los apuntes. Esto se los expliqué con súper detalle y mejor que en los apuntes, digamos, porque acá Sí, tenés ah, todas el las bien. apunte formas está de más verla, pelado. ¿sí? Acá tenés todas las formas de verla. Lo único que me faltó acá era, no, como desigualdad estaba. Bueno, Sí, como estaba todo, como desigualdad, en realidad entorno y puede como ser, sí, distancia. sí, sí. Esto lo pueden, a veces puede estar escrito así acá, f de x está entre L más epsilon y L menos epsilon, por ahí lo pueden ver así también. Pero esto está mucho más completo, a ver, yo la miro bien, porque yo como tomo partes de una y de otra. Está en la Si te página queda alguna 24. duda, podés preguntarla en el En el foro, foro. ¿eh? Ah, perfecto. No tengo ningún problema, preguntás en el foro si te quedó alguna duda sobre eso. Voy a pausar la Bueno. grabación. Bien.